En la penumbra de una España convulsa, donde la razón chocaba con la superstición y la guerra desgarraba el alma de un pueblo, un hombre se enfrentó a los demonios que habitaban su mente. Francisco de Goya y Lucientes, el pintor que comenzó retratando la luz de la corte, terminó atrapado en un abismo de tormentos. Sus caprichos y pinturas negras no son solo obras de arte, son gritos silenciosos, visiones de un alma que se desgarra entre la cordura y la locura, entre la esperanza y la desesperación. ¿Qué oscuros pensamientos rondaban la cabeza de Goya? ¿Qué lo llevó a transformar las paredes de su hogar en un lienzo de pesadillas? Hoy nos adentramos en el misterio de su vida, explorando cronológicamente sus obras más inquietantes, los caprichos y las pinturas negras. Prepárate para un viaje al corazón de la oscuridad, donde cada trazo de Goya revela un tormento que aún resuena en el silencio. Francisco de Goya nació en 1746 en Fuendetodos, un rincón humilde de Aragón. Desde joven, su espíritu rebelde lo marcó. A los 17 años, fue acusado de participar en una riña callejera en Zaragoza, un episodio que lo obligó a huir a Madrid. Este carácter impulsivo ya dejaba entrever una mente inquieta, incapaz de someterse a las reglas. Bajo la tutela de José Luzán, aprendió las bases del barroco, pintando frescos religiosos como los de la Basílica del Pilar. Obras como la Adoración del Nombre de Dios muestran un estilo convencional, pero con destellos de audacia en la composición. En 1770, Goya viajó a Italia, absorbiendo la grandeza de Tiepolo y el neoclasicismo. A su regreso, pintó frescos en la Cartuja de Aula Dei, donde ya se percibe una tensión emocional en las figuras. En una carta a su amigo Martín Zapater, Goya escribió: «Me quemo vivo al pensar en las críticas de los que no entienden mi trabajo». Esta frase revela una frustración temprana, una chispa de los tormentos que más tarde consumarían su arte. En la década de 1770, Goya se estableció en Madrid y trabajó en la Real Fábrica de Tapices. Sus cartones, como el Quitasol, el Columpio o la Vendimia, son estampas vibrantes de la vida española, llenas de colores rococós y una aparente alegría. Sin embargo, bajo esta superficie luminosa, Goya escondía una mirada crítica. En la maja y los embozados, las figuras encapuchadas que rodean a la joven sugieren un trasfondo de intriga, como si Goya ya intuyera las sombras que acechan lo cotidiano. En 1789, nombrado pintor de cámara de Carlos IV, Goya alcanzó la cima del éxito. Sus retratos, como la familia de Carlos IV, son un prodigio técnico, pero también un enigma. Los rostros de los reyes, rígidos y casi caricaturescos, parecen revelar la decadencia de la monarquía. La reina María Luisa comentó: «Goya no pinta rostros, pinta almas». Pero no todos lo vieron con buenos ojos. Algunos nobles murmuraban que el pintor se burlaba de ellos. Este conflicto entre el deber cortesano y su mirada crítica comenzó a alimentar los tormentos internos de Goya. En 1793, a los 46 años, Goya sufrió una enfermedad devastadora, posiblemente saturnismo por el plomo de sus pigmentos o una infección grave. La fiebre lo postró durante meses, dejándolo sordo y al borde de la muerte. Este aislamiento lo sumió en una introspección obsesiva. Durante su convalecencia, pintó pequeñas obras en hojalata, como El agarrotado, que muestra a un condenado a muerte con un realismo inquietante. Estas piezas, que él llamó de capricho e invención, marcaron un giro hacia lo personal, lo visceral. De este tormento nació Los Caprichos, una serie de 80 grabados que desnudan los vicios de la sociedad española. En El sueño de la razón, produce monstruos. Un hombre duerme mientras criaturas grotescas lo rodean, simbolizando cómo la razón, al apagarse, da paso al caos.
Este grabado es un manifiesto de Goya, influido por la Ilustración, pero también por su creciente desencanto. Ya van desplumados critica la explotación de las mujeres por proxenetas y clérigos, mientras que Nadie se conoce muestra a personajes enmascarados, reflejando la hipocresía social. Goya intentó vender los caprichos en 1799, pero la Inquisición, alarmada por su tono satírico, lo obligó a retirarlos. Se dice que Goya, temiendo represalias, regaló las planchas al rey para protegerse. Hasta, su abuelo, ataca la obsesión por la nobleza y la pureza de sangre, mostrando un burro con un libro de genealogía. En ¿Qué viene el coco?, Goya explora el miedo infantil a lo desconocido, pero también la manipulación de la religión para controlar a las masas. Cada grabado es un puñal, una mirada a los tormentos que Goya veía en el mundo y, quizás, en sí mismo. La invasión napoleónica de 1808 sumió a España en el caos. Goya, testigo de la brutalidad en Madrid, canalizó su horror en los desastres de la guerra. Esta serie de grabados es un descenso al infierno humano. Un hombre atado es ejecutado frente a un pelotón, su rostro iluminado por una desesperación que corta el aliento. ¡Grande hazaña! Con muertos muestra cuerpos mutilados colgados de árboles, una acusación directa a la barbarie. Los lienzos. El 2 de mayo de 1808 y el 3 de mayo de 1808 capturan el levantamiento de Madrid y su represión. En el 3 de mayo, un hombre de camisa blanca con los brazos abiertos enfrenta a un pelotón de fusilamiento. La luz dramática y las expresiones de terror lo convierten en un icono del arte comprometido. Estas obras, pintadas en un contexto de censura, incomodaron a las autoridades, que las relegaron al olvido durante años. En 1819, a los 73 años, Goya se retiró a la Quinta del Sordo, una casa en las afueras de Madrid, junto a Leocadia Zorrilla, su joven compañera. Aislado, enfermo y desencantado por la represión de Fernando VII, Goya transformó las paredes de su hogar en un lienzo de pesadillas, las 14 pinturas negras. Estas obras, pintadas directamente sobre yeso, no estaban destinadas al público. Eran un exorcismo privado de sus tormentos. Saturno devorando a su hijo es la imagen más icónica. El dios caníbal, con ojos desorbitados, devora un cuerpo decapitado en una escena de horror puro. El aquelarre muestra una reunión de brujas alrededor de una figura satánica, un comentario sobre la superstición que Goya despreciaba. Las Parcas retrata a las diosas del destino flotando en un cielo tormentoso, simbolizando la inevitabilidad de la muerte. Perro semihundido, con un perro enterrado hasta la cabeza, en un paisaje desolado, es casi abstracto, una meditación sobre la soledad y el abandono. Duelo a garrotazos muestra a dos hombres golpeándose en un lodazal, atrapados en una lucha sin fin. Cabezas en un paisaje evoca visiones oníricas de rostros desencajados en la oscuridad. La romería de San Isidro transforma una alegre tradición madrileña en una procesión de figuras grotescas, como si Goya viera la humanidad como una mascarada macabra. Los vecinos de la Quinta del Sordo contaban que Goya pintaba de noche, a la luz de las velas, en un estado de trance, como si estuviera poseído. Algunos sugieren que el saturnismo pudo haber causado alucinaciones, intensificando las visiones de estas obras. Harto de la represión de Fernando VII, Goya se exilió en Burdeos en 1824. Allí, en sus últimos años, pintó La lechera de Burdeos, un retrato luminoso pero melancólico que contrasta con la oscuridad de las pinturas negras. Sus dibujos finales, realizados con lápiz litográfico, muestran escenas de locos, brujas y visiones grotescas, como si sus tormentos lo persiguieran hasta el final. Goya murió en 1828,
solo y lejos de España. Al exhumar su cuerpo años después, su cráneo había desaparecido. Un misterio sin resolver que añade un aura de enigma a su legado. Las pinturas negras, trasladadas al Museo del Prado, y los caprichos siguen siendo un testimonio de su genio. Goya no solo anticipó el expresionismo y el surrealismo, sino que abrió una ventana al alma humana, donde la luz y la oscuridad libran una batalla eterna. Francisco de Goya transformó su dolor, su ira y sus miedos en un arte que trasciende el tiempo. Sus caprichos y pinturas negras no son solo obras, son espejos de los tormentos que habitan en todos nosotros. ¿Qué te susurra la oscuridad de Goya? ¿Ves en sus obras un reflejo de tus propios miedos? En las sombras de Goya, todos encontramos algo nuestro.